Aplicación en los circuitos mixtos de corriente alterna. Vamos a hacer ejercicios con respecto aplicando la regla del divisor de tensión y la regla del divisor de corriente en los circuitos de corriente alterna. Tendremos aquí un ejercicio en el cual tendremos una, dos, tres, tres ramas, perdón, sí, en la cual nosotros vamos a aplicar estas reglas. Por lo tanto, primeramente vamos a determinar las corrientes I total, I1 e I2 del circuito, pero para hacer esto tenemos que plantear la solución. Ahora denotaremos el circuito en lugar de sus elementos. Vamos a sustituir los elementos de resistencia y inductancia por un circuito de impedancia Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Sí? Donde nosotros tendremos que la Z1 es 5 más J10 en forma rectangular, en forma polar nos da 11.63.43 grados, y así nos vamos con la Z2, Z3 y Z4. Por lo tanto, ya tengo las equivalencias de los circuitos en forma de impedancia. Por lo tanto, ahora vamos a tener un circuito equivalente donde las impedancias Z3 y Z4 están en serie. Por lo tanto, yo lo denoto con una Z equivalente 1, donde es la Z3 más Z4, que es igual, para mí lo tengo en forma rectangular, ¿sí? Y de esa forma rectangular me da un resultado de 30 más J5. Por lo tanto, la Z equivalente 1 me va a dar 30.42, sí, de 9.46 grados. Entonces, ya teniendo esta característica, nosotros vamos a tener pues que la impedancia de Z1 y Z3 y Z4 va a tener una Z equivalente 1. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasa con la Z equivalente 1 con respecto a la Z equivalente 2? Están en paralelo. Por lo tanto, nosotros tendremos ya la característica de que Z equivalente 2 va a ser Z equivalente 1, ¿sí? Y la Z equivalente 1 con respecto a la Z equivalente 2, que están en paralelo, y eso vamos a tener una función de un resultado de la siguiente manera. Continuando con el circuito, pues tenemos que la Z equivalente 2 es igual al cociente del producto sobre la suma, y nos va a dar en la parte del denominador 608.4, ¿sí? De 23.49 grados, que es el producto sobre la suma de los ángulos. Y aquí tengo forma rectangular, el total de la forma son 30 más 20 me da 50, más J10, esto transformado en forma polar me da 51, sí, de 11.31 grados. Por lo tanto, la Z equivalente 2 nos va a dar un valor de 11.93 y de 12.18 grados, transformando esta impedancia equivalente a una forma rectangular. Yo tengo 16.66 más J 2.52. Tenemos pues ahora que ya el circuito se vuelve un circuito serie de Z1 más la Z equivalente 2, que sería la Z total. Z1 me da 5 más J10 más la Z equivalente 2 que tengo por acá, y eso, la impedancia equivalente total del circuito nos va a dar de 20.84, si es de 36.93 grados. Por lo tanto, ahora plantearemos nosotros calcular nuestra corriente total, y aquí tenemos todo el complemento de la solución del circuito aparte. Ahora procederemos con los datos que tenemos de la corriente total. Solo siempre podemos aplicar la regla del divisor de tensión, la cual me dice que el voltaje, tengo que determinar el voltaje AB entre este punto con respecto a este punto, porque esta impedancia con esta impedancia están en paralelo. Por lo tanto, yo tengo que 120 es igual a la impedancia AB equivalente a B, que es 11.93 sobre la impedancia AB más Z1. Esto que es lo que corresponde pues a la Z total. Por lo tanto, tengo el valor de la Z total y tengo un valor de tensión entre la terminal AB de 68.7, sí, de menos 24.75. Por lo tanto, ahora procederemos a determinar las corrientes parciales, que es la ley de Ohm, y tenemos que es el voltaje AB entre la impedancia equivalente 2, y tengo un valor de corriente dada por este resultado. Lo mismo sucede que la corriente 2 es el voltaje AB sobre la Z equivalente. Tenemos ahí, que es la de 20, sí, de 14.03, que me da un valor de esto. Ya tengo las dos corrientes, I1 y 2 e I3, y la corriente total. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proceder? Vamos a demostrar que estas dos corrientes, aplicando la ley de Kirchhoff,
de corrientes se va a cumplir la igualdad. Entonces, procediendo por la falta de pizarrón, pues ahí tenemos nosotros que la corriente I1, la corriente I2, tenemos los valores en forma polar. Por lo tanto, ahora vamos a nosotros a demostrar la ley de Kirchhoff de corrientes, que nos dicen que las corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen. Por lo tanto, tengo la corriente I1 de su valor 2.26 y de menos 34 grados en forma polar, la transformamos a la rectangular. Y asimismo sucede con la corriente I2, por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, que la corriente total de 5.76 si de menos 36.97 va a ser igual a la corriente I1 más la corriente 2, que nos da 4.55 menos J 3.42. Eso es transformado en forma polar, pues la igualdad se cumple, y aquí tengo la demostración de la solución de este circuito, por este lado. Ahora vamos nosotros a proceder a aplicar la regla del divisor de corriente para demostrar nuestros valores o comprobar. Entonces, ahora aplicando la regla del divisor de corriente, tenemos que la corriente I1 es igual a la corriente total, que multiplica a la impedancia opuesta a donde queremos conocer la corriente. Nosotros queremos conocer la corriente en la rama 1, entonces por lo tanto va a ser la característica de la impedancia opuesta. Esta impedancia es la opuesta a la donde queremos conocer el valor, que es esta expresión. Por lo tanto, si queremos conocer la corriente I2, es la impedancia opuesta sobre la suma de esas impedancias. Y aquí tengo nuestros valores, el resultado, y dejamos al alumno para que transforme las corrientes I1 y I2 de forma polar a forma cartesiana y demostrar el resultado. Y verán ustedes que es el mismo planteamiento y la comprobación. Por lo tanto, aquí tenemos este ejercicio aplicando la regla del divisor de corriente, como se dice, es un circuito mixto.